Hola amigos de YouTube, aquí es Xkiritox16 en un nuevo y asombroso video. En el día de hoy vengo con un tema bastante original y educativo, que fue sugerido por mi amigo y hermano Josecito. El tema que sugirió fue la historia del limón. Es un tema bastante importante que a veces hace que me cree dudas existenciales y no pueda dormir bien por la noche. Creo que si no les compartía toda esta información que recopile no hubiera perdido mi tiempo, así que sin más preámbulos comenzamos. Aunque se dice que su origen es desconocido, se supone que la historia del limón tiene su inicio en Assam, una región ubicada al noreste de la India. Allí ha sido cultivado desde hace más de 2500 años. Los comerciantes árabes llevaron el limón al Medio Oriente y África alrededor del año 100 después de Cristo, y se cree que fue ingresado en el sur de Italia cerca del año 200 después de Cristo. Hasta el siglo X, el limón no era cultivado para consumo, sino que era usado como planta ornamental. Para el siglo XI los árabes introdujeron el limón en España. El limón es una especie híbrida de Citrus medica, y es originario del sudeste de Asia. La historia nos permite saber que las invasiones bárbaras del siglo III destruyeron todas las plantaciones de limones que habían en Europa. 10 siglos después, con la llegada árabe, volvió a aparecer en España. Es registrado en la literatura por primera vez en un tratado árabe de agricultura del siglo X. El primer cultivo trascendente de limones en Europa fue en la ciudad de Génova, a mitades del siglo XV, donde el limón comienza a ser usado completamente para las artes culinarias. Los griegos lo usaban para aromatizar el lino y protegerlo de las polillas, mientras que las primeras descripciones de su uso para propósitos terapéuticos se pueden ver en los trabajos de Teofrasto, quien es considerado el fundador de la fitoterapia, el uso de las plantas para tratamiento de enfermedades. Se sabe también que los helénicos hacían crecer árboles de limón cerca de los olivos para protegerlos de los ataques de parásitos. Por otro lado, se dice que el emperador romano Nerón era un gran consumidor de este fruto, ya que estaba obsesionado con el riesgo de un posible envenenamiento. En 1493, fue Cristóbal Colón quien lo ingresó por primera vez en América, donde se comenzó a utilizar como planta ornamental y medicinal. Luego, la conquista española llevó el limón al resto del Nuevo Mundo. Para 1751 las plantaciones más importantes de América estaban en California, mientras que alrededor del 1800 en Florida se comienza a usar para cocinar y saborizar. A pesar que ya era utilizado como antídoto para venenos y como preventivo de epidemias, este fruto fue muy valioso para los marineros del siglo XVIII, ya que lo utilizaban para combatir el escorbuto, enfermedad producida por la carencia de vitamina C, que dañaba enormemente a las tripulaciones de la época. Dichos marineros eran conocidos peyorativamente como limey por la cantidad de limón que consumían. Es el fruto del limonero, una especie de árbol perenne que puede llegar a superar los 4 metros de altura. Su estudio genético informó que es un Citrus aurantifolia, híbrida del sidro, o limón francés, y el naranjo amargo. Posee una madera de corteza lisa, dura, amarillenta y con la fragancia particular de su fruto que suele utilizarse para ebanistería. El nombre científico del limón sería Citrus limonum. El limón llegó a América montado en los barcos de los conquistadores y fue introducido en Europa por los cruzados del siglo XII a través de Oriente Medio y África del Norte. Era habitual que fuese de las primeras provisiones en incorporarse a las largas travesías. Ya eran conocidas sus propiedades para prevenir y combatir el escorbuto, enfermedad que se origina por falta de vitamina C. Características. Aunque se trate de un fruto de sabor ácido, son tantas sus propiedades que este pequeño defecto se transforma en una gran virtud. Contiene numerosas ventajas nutritivas y curativas. Su árbol florece todo el año y se clasifican sus variedades de acuerdo a la época de maduración de sus frutos. Tiene diversas aplicaciones culinarias, tanto para aderezar como para cocinar alimentos o realizar licores. Así que estos fueron algunos datos del limón, espero haya sido provechoso para su patética y miserable existencia, y sin más que decir nos vemos en un próximo video. Saludos a Kaicheo XD.